así como las gobernaciones, los senadores de las provincias fronterizas, el Ministerio de Defensa y la Comandancia General del Ejército, se realizó en Dajabón lo que es un encuentro para poner en ejecución lo que es el carnet de inmigrante fronterizo. Vemos con buenos ojos la puesta en ejecución del mandato de la ley, siempre apegado a lo que establece la Ley General de Migración, y que las autoridades cumplan estrictamente con el mandato de la ley. Ese es el compromiso de nosotros desde el Ministerio de Interior y Policía. La Ley de Migración contempla el habitante fronterizo y nosotros estamos viernes, sábado y domingo, estos 3 días aquí en Dajabón, en un taller donde vamos a definir la implementación de ese carnet de habitante fronterizo. Hoy se ha dado un gran paso, hoy es un gran día histórico para la frontera y para el país, porque una solución de la frontera, una solución al tema migratorio, también ayudamos al país. Yo estoy aquí hoy representando al señor Ministro de Defensa, que ve muy bien esta iniciativa porque nos da la garantía de que podemos tener mejor control de las personas que entran y salen a hacer labores de trabajo en esta línea fronteriza y en sus alrededores. La ley de migración contempla que este carnet será dado a los inmigrantes del vecino país de Haití que penetren a los pueblos fronterizos